La deuda no siempre se mide solo en números, se siente en la piel, en la respiración, en la forma de mirar el futuro con miedo. Es despertarse a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, pensando en el banco, en las facturas acumuladas, en esa llamada desconocida que suena como un martillo en la cabeza. Es tener que bajar la mirada en el mercado porque el dinero no alcanza. Y es llorar en silencio para que nadie más en la casa note la angustia. La deuda es un enemigo que no duerme, que roba paz, salud y hasta la capacidad de soñar. En un pequeño pueblo latinoamericano, una mujer mayor conocía bien ese dolor. Había vivido toda su vida de forma sencilla, trabajando con las manos, sembrando maíz, criando animales, vendiendo lo justo para sobrevivir. Era respetada en la comunidad por su fortaleza y su fe, pero por dentro cargaba un peso invisible que la doblaba día tras día. Sus manos, endurecidas por el trabajo en la tierra, habían sostenido a sus hijos y nietos. Habían levantado paredes, habían servido platos de comida en una mesa siempre humilde, pero llena de dignidad. Y sin embargo, no podían sostener la carga que se acumulaba en papeles de deudas y contratos. Todo comenzó con un préstamo pequeño, casi inocente, para reparar el techo de la casa que ya dejaba pasar la lluvia. Luego, otro, para ayudar a un hijo que había perdido su empleo en la ciudad. Más tarde, una cuenta alta de medicamentos que no podía esperar. Cada decisión parecía justa, cada firma necesaria, pero poco a poco, las cifras crecieron como un incendio que se extiende sin control. Lo que empezó siendo un respiro terminó en un pozo sin fondo. El monto se volvió insoportable. $97,000, casi 100,000 razones para creer que no había salida. Para una mujer que nunca conoció lujos, esa cifra era una condena. Era como mirar un muro gigantesco y darse cuenta de que, con sus fuerzas, jamás podría escalarlo. Lo más cruel no era solo el dinero, era la vergüenza. Era el sentimiento de haber trabajado toda una vida y aún así terminar atrapada en un círculo de humillación. Era tener que sentarse sola en el pequeño corredor de su casa de madera, mirando el horizonte, con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba por las arrugas de su rostro, ni por los dolores de la edad, sino por la impotencia de no poder dormir tranquila. Cada carta del banco, cada llamada con número desconocido, le robaba un pedazo más de esperanza. Quien la veía en la comunidad, caminando con una bolsa de víveres o barriendo el patio de tierra, pensaba que era solo otra mujer de campo, fuerte, acostumbrada a la dureza de la vida. Nadie imaginaba que por dentro luchaba contra un monstruo de casi $100,000 en deudas. Nadie sabía que cada noche, cuando apagaba la lámpara de queroseno, sus oraciones eran un grito silencioso de auxilio. Señor, no me dejes perder lo poco que tengo. Señor, ayúdame a pagar lo que debo. Durante meses, esas palabras se repitieron como un eco. Eran sinceras, pero estaban cargadas de desesperación. En el fondo, ella sentía que hablaba como una mendiga, implorando por migajas de un cielo lejano. Su fe seguía viva, pero estaba herida, y aún así, no dejó de creer. Una tarde, mientras buscaba entre papeles viejos guardados en una caja debajo de la cama, encontró algo inesperado. Era un trozo de papel amarillento, escrito con la letra temblorosa de su madre, fallecida hacía décadas. Al leerlo, sintió que el tiempo se detenía. Decía: hija, cuando todo parezca perdido, no pidas como mendiga, declara como hija. Lee este salmo, repítelo 7 veces y confía. Verás cómo el cielo se abre a tu favor. Las lágrimas corrieron por su rostro. Era como escuchar la voz de su madre después de tantos años. Ese mensaje no era un simple recuerdo familiar, era una respuesta divina, una instrucción profética para su momento de mayor angustia. No se trataba de pedir con miedo, sino de declarar con confianza. No de mendigar, sino de reclamar la herencia espiritual que siempre le perteneció. Fue entonces cuando comprendió que había estado orando de la manera equivocada. La clave no estaba en suplicar, sino en activar una fe que rompe cadenas. Y esa fe tenía un punto de partida: unir 2 pasajes que han dado esperanza a millones de personas en la historia, el Salmo 91 y el Salmo 23. Ese hallazgo no solo cambió la manera en que veía sus problemas financieros,
encendió dentro de ella una certeza. Si declaraba con fe esas palabras, si las repetía con convicción 7 veces, su realidad podía transformarse. Y lo que para los hombres era imposible, para Dios sería solo el comienzo. Quiero que en este momento, mientras escuchas mi voz, escribas en los comentarios una frase de fe. Yo declaro que Dios abre caminos en mi vida. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto profético, como una llave que abre puertas en el mundo espiritual. Porque lo que vas a descubrir ahora no es teoría, no es religión vacía, es un principio eterno que ha cambiado la vida de miles de personas. La mujer de la historia entendió algo poderoso, la diferencia entre pedir y declarar. Pedir es como extender la mano esperando una limosna. Declarar, en cambio, es pararse con la autoridad de hijo, mirar al cielo y proclamar: esto ya me pertenece porque mi Padre lo prometió. Esa es la clave que muchos ignoran. Dios no quiere hijos mendigando, quiere hijos confiando. Y la Biblia es clara cuando afirma: el justo vivirá por la fe. Cuando ella leyó aquel papel de su madre, la instrucción era precisa. Repite el Salmo 7 veces. No una, no 2, sino 7. Y en la Biblia, el número 7 nunca es casualidad. Representa plenitud, totalidad, algo completo. Es el sello perfecto de lo divino. En la creación, Dios trabajó 6 días y en el séptimo descansó, porque la obra estaba terminada. Cuando Josué y el pueblo de Israel rodearon los muros de Jericó, lo hicieron 7 veces, y las murallas que parecían imposibles cayeron. 7 veces Naamán se sumergió en el río Jordán, y su lepra desapareció. El 7 no es un número, es un código espiritual. Así aquella mujer comenzó a repetir los salmos. Primero el Salmo 91, que habla de protección, refugio y poder divino. Cada palabra era como un escudo contra el miedo. Ella decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y al decirlo sentía que la ansiedad retrocedía, que el enemigo invisible de la deuda ya no la dominaba. Después pasaba al Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y al repetirlo, algo cambiaba dentro de ella. Ya no se veía como una mujer endeudada, sino como una hija guiada por un pastor que jamás abandona a su rebaño. Lo hacía 7 veces seguidas. Al inicio, lo confesaba con voz temblorosa, entre lágrimas, pero con cada repetición su voz se volvía más firme, más fuerte, más segura. Era como si las cadenas invisibles de la miseria se fueran rompiendo una a una, y lo que antes parecía un clamor desesperado se transformaba en un canto de victoria. Día tras día, esa rutina se convirtió en su mayor riqueza. No importaba lo que el banco dijera, no importaba cuánto crecieran los intereses. Ella sabía que algo había comenzado a moverse en el mundo espiritual, porque cuando uno declara con fe, activa principios que la lógica humana no entiende, pero que el cielo respalda. Y es aquí donde tú entras en esta historia, porque no basta con escucharla como si fuera un cuento inspirador. Tienes que entender que estos salmos no fueron escritos solo para ella, fueron escritos también para ti. Tú, que miras tus cuentas y piensas que es imposible. Tú, que sientes el corazón apretado cada vez que llega una factura. Tú, que alguna vez has pensado en rendirte porque la carga es demasiado pesada. Estos versículos son tu herencia. Son el contrato firmado por Dios mismo a favor de tu vida. Cuando repitas el Salmo 91 7 veces, estarás declarando que ninguna plaga, ninguna ruina, ninguna miseria tendrá poder sobre tu casa. Cuando repitas el Salmo 23 7 veces, estarás proclamando que el Señor mismo es tu proveedor, tu pastor, y que jamás te dejará en falta. ¿Puedes entender lo que eso significa? Que aunque el banco te diga que no, aunque los números en la calculadora sean negativos, aunque todos a tu alrededor digan que es imposible, Dios sigue teniendo la última palabra. La mujer comenzó a experimentar señales. Primero, una paz inexplicable llenó su corazón, y esa paz era la prueba de que el cielo ya estaba en movimiento. Después, pequeñas respuestas comenzaron a llegar. Un hijo consiguió empleo, un vecino apareció con ayuda, un ingreso inesperado entró en sus manos. Ninguna de esas cosas era coincidencia.
Eran la confirmación de que la palabra, cuando se declara con fe, no regresa vacía. Y tú que estás aquí escuchando estas palabras, necesitas decidir cómo vas a orar a partir de hoy. ¿Seguirás pidiendo como alguien derrotado? ¿O comenzarás a declarar como alguien que ya posee la victoria? El mismo Dios que abrió caminos para ella está listo para abrirlos en tu vida. El mismo poder que derribó sus deudas puede derribar las tuyas. Pero la llave está en tu boca. La pregunta es, ¿te atreves a usarla? Lo primero que cambió en la vida de aquella mujer no fueron los números en la cuenta bancaria, ni la actitud de los cobradores, ni los intereses que parecían multiplicarse como una plaga. Lo primero que cambió fue su corazón. Una paz sobrenatural comenzó a habitar en ella. La misma mujer que antes se dormía con miedo y despertaba con ansiedad, ahora lograba cerrar los ojos confiando en que el Dios al que servía no la abandonaría. Esa paz fue la confirmación de que algo estaba ocurriendo en lo invisible. La fe, cuando se activa con la palabra, siempre trae señales. Y esas señales comenzaron a manifestarse. Un día cualquiera, ella recibió una carta de la cooperativa agrícola local. Al abrirla, descubrió que habían aprobado un bono retroactivo para pequeños productores. No era mucho, pero lo suficiente para cubrir 2 cuotas atrasadas. Para cualquiera, habría parecido un detalle insignificante. Para ella, fue un recordatorio divino. Estoy contigo, no te he olvidado. Días después, su hijo que vivía en la ciudad la llamó con una noticia inesperada. Había conseguido empleo en una fábrica y por primera vez en su vida le dijo: «Mamá, voy a mandarte una parte de mi salario todos los meses para ayudarte». Aquellas palabras la hicieron llorar. No era el dinero solamente. Era la certeza de que Dios estaba moviendo corazones para sostenerla. Pero la sorpresa mayor llegó semanas después. Un vecino, sabiendo de sus dificultades, le propuso comprar una parte de su terreno, un espacio casi improductivo que ella ni siquiera usaba. El valor que él ofreció era suficiente para cubrir casi la mitad de la deuda. ¿Coincidencia? No. Era el cielo respondiendo a la tierra. Era el cumplimiento de lo que ella había declarado cada día con los salmos. En menos de 3 meses, lo que parecía una condena imposible comenzó a desmoronarse. Aquella cifra de 97,000 dólares que la atormentaba se reducía poco a poco. Y con cada avance, con cada pago, ella no decía «qué suerte». Decía «gloria a Dios porque su palabra nunca falla». Pero lo más impactante no era solo la parte financiera, era la transformación interior. Ella ya no se veía como una deudora humillada, sino como una hija heredera de las promesas divinas. Cada mañana, cuando abría la Biblia y repetía «El Señor es mi pastor, nada me faltará», lo decía con convicción. Y esa convicción generaba un eco espiritual que movía montañas. Y ahora quiero que tú pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has mirado tus deudas y has sentido que no hay salida? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por miedo a que te quiten lo poco que tienes? Tal vez incluso has pensado, Dios se olvidó de mí. Pero escucha, si Él no abandonó a esa mujer sencilla en el campo, tampoco te abandonará a ti. Porque su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Cuando ella decidió declarar los salmos 7 veces, estaba rompiendo un ciclo de desesperación y activando un ciclo de abundancia. Lo mismo puede suceder contigo. No importa si debes 500, 5,000 o 50,000 dólares. No importa si la calculadora dice que no hay solución. Para Dios, tu deuda es solo un número, y Él es mayor que cualquier número. La mujer comprendió que no era ella quien peleaba contra el banco, contra los intereses o contra la falta de recursos. Era Dios quien peleaba por ella. Y cuando Dios pelea, la victoria es segura. La deuda ya no era un monstruo que la aplastaba. Era una oportunidad para ver un milagro. Hoy te pregunto, ¿qué harías si supieras que en pocos meses podrías ver tu vida financiera transformada? ¿Seguirías orando como alguien desesperado o comenzarías a declarar como alguien que ya posee la victoria? La diferencia está en tu decisión. La misma llave que abrió las puertas para ella está disponible para ti. Y no es una fórmula mágica, es un principio eterno. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando la declaras con fe, el cielo responde. Cuando confías de verdad, los caminos imposibles comienzan a abrirse
Y yo quiero que desde ahora selles este momento escribiendo en los comentarios: creo que mi deuda será cancelada por el poder de Dios. No es solo una frase, es un pacto. Es la misma fe que levantó a una mujer mayor de la miseria y que puede levantarte a ti también. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines a esa mujer de campo, arrodillada sobre el piso de madera de su casa sencilla, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella no tenía joyas, no tenía cuentas bancarias llenas, no tenía abogados que intercedieran por ella. Lo único que tenía era una Biblia antigua y un corazón dispuesto a creer, y con eso fue suficiente para que el cielo se moviera a su favor. Esa noche, después de leer la anotación de su madre, abrió su Biblia y comenzó a orar, pero no como antes, no como alguien desesperado, sino como alguien que sabe que es hija de un Dios que provee. Tomó el Salmo 91 y lo declaró con voz temblorosa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Lo repitió una vez, lo repitió 2 veces, y a la tercera vez sintió que una paz sobrenatural invadía el ambiente. No era imaginación, era la presencia de Dios llenando ese lugar. Luego pasó al Salmo 23 y lo proclamó como si fuera un decreto sobre su vida: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo repitió 7 veces, como quien martilla una verdad hasta que rompe la roca de la incredulidad. Y con cada repetición, las cadenas invisibles de la deuda se rompían en lo espiritual. Esa es la oración que quiero guiarte a hacer hoy. No lo veas como un ritual, sino como un acto de fe. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y repitas conmigo, palabra por palabra, con la convicción de que no eres un mendigo, eres un hijo amado de Dios. Oración profética del Salmo 91 y 23. Padre amado, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Declaro que habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confío. Ningún mal vendrá sobre mi casa, ninguna ruina tocará mis puertas, porque tus ángeles me guardan en todos mis caminos. Yo decreto que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque mi mesa esté vacía, tú la llenarás. Aunque las cuentas me persigan, tú eres quien las cancela. Aunque el mundo diga que no hay salida, yo proclamo que tú abres caminos en medio del desierto. Hoy entrego en tus manos mis deudas, mis facturas, mis preocupaciones, mi miedo al mañana. No son míos, son tuyos, Señor. Yo confío en que ya estás obrando, ya estás trayendo recursos, ya estás moviendo corazones para que la provisión llegue. Repito 7 veces, con fe y convicción, que nada me faltará, 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 nada me faltará. Así como levantaste a aquella mujer humilde y cancelaste lo imposible, yo creo que lo harás conmigo. Yo lo recibo, lo declaro y lo sello en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Al terminar esa oración, no pienses en tus deudas como un muro inquebrantable. Velas como una muralla que está a punto de caer, como Jericó cayó después de 7 vueltas. Cada vez que repites el Salmo 91 y el Salmo 23, estás rodeando tu problema. Estás golpeando las puertas del cielo. Estás activando la abundancia que ya te pertenece. Quiero que hagas un pacto ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo declaro que nada me faltará. No lo hagas por costumbre. Escríbelo como un sello espiritual, como una manera de decirle al mundo y al cielo que estás tomando posesión de tu herencia. Porque la fe no es esperar de brazos cruzados. La fe es declarar lo que aún no ves, hasta que se convierta en realidad. Y así como esa mujer de campo vio cancelada una deuda que parecía imposible, tú también verás el milagro manifestarse. La vida de aquella mujer comenzó a cambiar de manera tan evidente que hasta sus vecinos notaron la diferencia. Antes, la veían caminar con los hombros encorvados, como si cargara un peso invisible. Sus ojos estaban siempre apagados, llenos de preocupación. Pero después de abrazar la oración de los salmos,
Algo en su semblante se transformó. Su mirada recuperó brillo, sus pasos recuperaron firmeza y su voz, antes débil, volvió a tener autoridad. No era que el dinero hubiese aparecido de la nada en un día, era que la fe ya había abierto un nuevo capítulo en su vida. El primer fruto fue interior, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la misma que la Biblia promete a quienes confían en Dios. Ella dormía tranquila, ya no se despertaba sobresaltada, ya no lloraba en silencio en la madrugada, porque sabía que el Señor era su pastor y que nada le faltaría. Ese cambio invisible fue la semilla que hizo brotar los milagros visibles. Luego vino la provisión. En cuestión de semanas, cada oración repetida con fe comenzó a traer respuestas concretas. Un bono inesperado de la cooperativa, la ayuda de su hijo con su nuevo empleo, la venta del pedazo de tierra improductiva, todo parecía conspirar a su favor. Lo que antes era desespero, ahora se transformaba en gratitud. Ella misma decía a quien quisiera escucharla, no fue el banco, no fue la suerte, fue Dios quien abrió estas puertas. La noticia se esparció en la comunidad. Muchos se acercaban a su casa para preguntarle cómo había hecho. Algunos pensaban que había encontrado un abogado milagroso, otros creían que algún pariente rico la había ayudado. Pero cuando ella contaba que todo comenzó con una oración repetida 7 veces, algunos quedaban incrédulos, otros se conmovían y otros se animaban a probar lo mismo. Su testimonio se convirtió en un faro para todos los que vivían oprimidos por la deuda y la escasez. Y aquí está la verdad. Dios no la levantó solo para pagar sus cuentas, la levantó para ser ejemplo de que la fe puede romper cadenas. La levantó para mostrar que no importa cuán grande sea el problema, su palabra siempre es más grande. Imagina esto en tu vida. Las llamadas de cobranza que hoy te dan miedo, mañana serán recuerdos de una batalla ganada. Los números rojos en tu cuenta serán reemplazados por abundancia. Los suspiros de angustia se convertirán en cánticos de victoria. Y no porque las circunstancias lo digan, sino porque Dios honra a quienes confían en Él. Por eso quiero decirte algo muy claro. No subestimes el poder de repetir los Salmos 91 y 23 7 veces. No lo hagas con ligereza. Hazlo con fe. Hazlo con convicción. Hazlo como si tu vida dependiera de ello. Porque cuando tus labios declaran, tu espíritu se fortalece y el cielo responde. Aquella mujer pasó de deber $97,000 a estar libre en menos de 3 meses. Y no solo libre, sino con un corazón renovado, con una fe más fuerte que nunca, con la certeza de que Dios había estado en cada detalle. Hoy, cuando alguien la encuentra en el mercado o en la iglesia, siempre dice lo mismo: nada me faltará, porque mi Dios es fiel. Y lo mismo puede suceder contigo. Si hoy decides creer, si hoy decides declarar, tu historia también puede convertirse en un testimonio que inspire a otros. El mismo Dios que abrió caminos para ella, abrirá caminos para ti. El mismo pastor que la condujo hacia verdes pastos, también te guiará a ti hacia la abundancia. Ahora quiero que selles esta palabra con un acto de fe. Escribe en los comentarios: creo que veré la abundancia de Dios en mi vida. Escríbelo, no como una frase bonita, sino como una semilla espiritual. Porque cada vez que confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, estás plantando un árbol que dará fruto en tu futuro. Recuerda, la deuda no es el final, es el escenario del milagro. El miedo no es tu dueño, es la oportunidad para demostrar que tu fe es más fuerte. El mismo Dios que estuvo con esa mujer humilde está contigo ahora. Y si decides creer, pronto serás tú quien cuente la historia de cómo lo imposible se hizo posible. Quiero que prestes atención a esto. La historia de aquella mujer no terminó cuando pagó sus deudas. Ese fue apenas el comienzo. Porque Dios no solo cancela cuentas, Él restaura dignidad, devuelve alegría y abre puertas que nadie puede cerrar. Lo que empezó como un clamor desesperado, se convirtió en un río de abundancia que alcanzó no solo a ella, sino también a sus hijos y nietos. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Imagina tu vida dentro de unos meses. Imagina que ya no recibes llamadas de cobradores, sino noticias de bendiciones inesperadas. Imagina mirar tu cuenta bancaria y ver números en positivo.
Imagina sentarte en tu mesa con tu familia y poder decir con certeza, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso no es un sueño imposible, es una promesa que ya está escrita para ti. La mujer de campo se convirtió en testimonio vivo de que los Salmos 91 y 23, cuando se declaran 7 veces con fe, tienen poder para abrir cielos. Y lo mismo puede suceder contigo si decides dar el paso hoy. El miedo te dirá que no sirve. La lógica te dirá que es absurdo, pero la fe siempre te recordará: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No pospongas tu milagro. Cada día que sigues dudando, le das más fuerza a la deuda y más espacio al miedo. Pero cada día que declaras la palabra, le das más fuerza a tu fe y más espacio al poder de Dios. La diferencia entre la derrota y la victoria está en lo que decides confesar con tu boca. Por eso quiero invitarte a un acto de fe ahora mismo. Coloca la mano sobre tu corazón y repite conmigo: yo creo que mi vida financiera cambia hoy. Yo creo que mis deudas caen como murallas. Yo creo que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo lo recibo, yo lo declaro y yo lo sello en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración con sinceridad, ya diste el primer paso hacia tu milagro. Ahora te pido que selles esta fe públicamente. Escribe en los comentarios: yo recibo mi abundancia en el nombre de Jesús. No lo escribas para mí. Escríbelo como un acto espiritual, como quien firma un contrato con el cielo. Y escucha bien, no estás solo en esta batalla. Así como miles de personas en toda América Latina han visto milagros al repetir estos salmos, tú también formarás parte de esa multitud de testimonios. El mismo Dios que levantó a esa mujer humilde está levantando tu vida ahora. Pero recuerda, la oración es la llave que abre la puerta. Pero hay más tesoros escondidos en la palabra de Dios que te llevarán a un nivel de abundancia que nunca imaginaste. Por eso, quiero invitarte a dar un paso más. Aquí mismo en este canal tienes acceso a enseñanzas profundas que revelan los secretos de la Biblia para prosperar, aún en tiempos de crisis. Uno de esos recursos es el libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia de cómo hacerse rico, donde encontrarás principios que transforman la mente, fortalecen la fe y atraen la provisión divina. No dejes para mañana lo que puedes decidir hoy. Haz clic en el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. Allí descubrirás cómo aplicar cada uno de esos secretos en tu vida diaria para no solo salir de las deudas, sino entrar en un ciclo continuo de prosperidad y paz. La mujer de la historia nunca volvió a ser la misma. Pasó de la angustia a la esperanza, de la deuda a la libertad, de la escasez a la abundancia. Y hoy el mismo Dios que la levantó te está extendiendo la mano a ti. La pregunta es, ¿te atreverás a tomarla? Este es tu momento. Esta es tu señal. No ignores lo que has escuchado. El cielo ya está en movimiento a tu favor. Declara, confiesa, cree y actúa. Porque cuando Dios entra en la historia, el final siempre es de victoria. Cuando hablamos de deudas, la mayoría piensa solamente en números, en cálculos fríos, en intereses que suben y en fechas de pago que nunca perdonan. Pero la verdad es que detrás de cada deuda hay cadenas invisibles que atan la mente y el corazón. La mujer del campo entendió eso cuando descubrió que la oración no solo estaba trayendo provisión, sino que también estaba rompiendo ataduras internas que la mantenían presa. Durante años había vivido con la vergüenza de sentirse una fracasada. Aunque había trabajado duro toda su vida, aunque había criado a sus hijos con dignidad, la deuda le hacía sentir que todo ese esfuerzo había sido en vano. Esa es una de las trampas más crueles del enemigo. Hacernos creer que nuestro valor se mide por lo que debemos o por lo que tenemos en la cuenta. Pero la palabra de Dios enseña otra verdad. Nuestro valor no está en los papeles del banco, sino en ser hijos del Rey. Cada vez que ella repetía el Salmo 91, declarando que vivía bajo la sombra del Omnipotente, era como si las cadenas de la culpa se rompieran. Y cada vez que pronunciaba el Salmo 23, afirmando que nada le faltaría, era como si la vergüenza se deshiciera frente a la presencia de Dios. No era magia, era fe aplicada con constancia. Y aquí quiero hablarte directamente a ti. ¿Cuántas veces has sentido que no vales nada por culpa de tus deudas?
¿Cuántas veces te has escondido de llamadas o has bajado la cabeza en el supermercado porque sabías que tu tarjeta no iba a pasar? Eso no define quién eres. Eso no define tu futuro. Eres más que tus cuentas. Eres más que tus errores financieros. Eres hijo de un padre que es dueño del oro y la plata y que tiene poder para cambiar tu historia en un instante. La mujer del campo descubrió algo poderoso. Mientras repetía 7 veces los salmos, no solo sus circunstancias cambiaban, sino también su identidad. Pasó de sentirse una deudora desesperada a reconocerse como heredera de promesas eternas. Ese fue el verdadero milagro. Su mente fue renovada. Y cuando la mente cambia, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Imagina cómo sería tu vida si empezaras a verte como Dios te ve. No como un esclavo de las deudas, sino como un administrador de bendiciones. No como alguien limitado, sino como alguien con acceso a la abundancia del cielo. Esa transformación interior es la que abre las puertas a la provisión. Porque cuando tu corazón cree, tu boca declara. Y cuando tu boca declara, el cielo actúa. Por eso, quiero que hagas algo ahora mismo. Repite en voz alta donde quiera que estés: yo no soy esclavo de las deudas. Yo soy hijo del Dios Altísimo. Nada me faltará. Dilo 1, 2, 7 veces si es necesario, hasta que sientas que tu corazón lo cree de verdad, porque lo que declaras con fe se convierte en tu realidad. La mujer, después de ver cómo los recursos inesperados llegaban, no se quedó callada. Comenzó a compartir su testimonio en la iglesia, con vecinos, con amigos. Y lo sorprendente es que otros comenzaron a experimentar lo mismo. Una vecina, al escuchar su historia, decidió hacer la misma oración con los salmos. En menos de 2 semanas, recibió un pago atrasado de un trabajo que ya había perdido la esperanza de cobrar. Un sobrino, inspirado por el testimonio, declaró los salmos durante un mes y consiguió el empleo que llevaba años buscando. ¿Lo ves? Cuando una persona se levanta en fe, abre camino para que otros también lo hagan. Tu milagro no será solo para ti. Tu testimonio será semilla que dará fruto en muchas vidas. Por eso, no calles lo que estás viviendo. Comparte tu fe, comparte tu oración, comparte tu esperanza. Así como esa mujer inspiró a toda una comunidad, tú puedes ser la chispa que encienda la fe en tu familia, en tus amigos, en quienes te rodean. Haz este acto profético ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo rompo las cadenas de la deuda en mi vida y en mi familia. Porque cuando lo declaras públicamente, no solo lo estás diciendo con palabras, lo estás sellando en lo espiritual. Recuerda, tus deudas son visibles, pero las cadenas son invisibles. Y hoy, con la autoridad de la palabra, esas cadenas están siendo quebradas. Cuando aquella mujer experimentó la paz de Dios y comenzó a ver cómo las deudas se reducían de manera milagrosa, algo aún más profundo sucedió. La bendición empezó a extenderse a toda su familia. Lo que antes era un hogar marcado por la preocupación, las discusiones y el miedo, se convirtió en un lugar de esperanza, de fe y de unidad. Antes, cada visita de los hijos terminaba en silencio incómodo. Ellos sabían de la deuda, pero no podían ayudar demasiado. Algunos se sentían culpables, otros impotentes. Pero después de que ella comenzó a declarar los salmos, su actitud cambió. Ya no hablaba como víctima, sino como mujer de fe. En vez de quejarse, compartía promesas. En vez de llorar, oraba con convicción. Esa transformación interior empezó a contagiar a todos los que la rodeaban. Uno de sus hijos, que había perdido el ánimo para buscar trabajo, decidió levantarse temprano después de escuchar a su madre repetir: nada me faltará. En menos de un mes, consiguió un empleo digno que le permitió enviar dinero a casa. Una de sus nietas, inspirada por el testimonio, comenzó a estudiar la Biblia con más seriedad y encontró dirección para sus propios sueños. Hasta los vecinos, que al principio miraban con incredulidad, comenzaron a visitarla no solo para charlar, sino para pedir oración. Ese es el poder del testimonio. Lo que Dios hace en tu vida nunca se queda solo en ti. Siempre se expande como una onda que alcanza a los demás. La mujer del campo pasó de ser conocida como la viejita endeudada a ser vista como la madre de fe que venció lo imposible. Y esa nueva identidad no solo restauró su vida financiera,
sino que también sembró un legado espiritual en toda su descendencia. Imagina el impacto de esto en tu propia familia. Quizás hoy tus hijos te ven preocupado, apagado, cargando las deudas como si fueran un muro inamovible. Pero mañana, si decides creer, te verán de pie, con los ojos llenos de luz, declarando promesas de abundancia. Y eso dejará huellas mucho más profundas que cualquier consejo. Porque más que palabras, tus hijos necesitan ejemplos vivos de fe en acción. La abundancia de Dios no es solo pagar cuentas, es dejar herencia. La Biblia dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Proverbios 13:22. Y esa herencia no empieza con dinero en el banco, empieza con una fe inquebrantable que abre puertas al cielo. Eso fue lo que la mujer entendió. Si ella vencía las deudas en el espíritu, sus hijos y nietos también aprenderían a vivir bajo la promesa de provisión divina. Por eso, quiero que hagas este ejercicio profético. Piensa en tu familia ahora mismo. Visualiza a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones que vendrán después de ti, y declara en voz alta, ellos no heredarán deudas, heredarán abundancia, no heredarán miedo, heredarán fe, no heredarán vergüenza, heredarán testimonios de victoria. Escribe también en los comentarios como un pacto. Mi familia vivirá en abundancia. Hazlo creyendo que tus palabras están sembrando semillas para el futuro. La mujer del campo no dejó grandes tierras ni cuentas bancarias millonarias, pero dejó algo mucho más valioso. Dejó un testimonio de fe que se transmitió como herencia espiritual. Sus hijos crecieron entendiendo que, por encima de cualquier dificultad, siempre hay un Dios que provee. Sus nietos aprendieron a confiar más en la oración que en los préstamos, y esa fue la mayor riqueza que ella pudo entregar. Hoy, tu historia también puede dar ese giro. No importa si las cifras parecen imposibles, no importa si ya te han dicho que no hay salida. Lo que sí importa es que decidas creer, declarar y sembrar una nueva herencia espiritual. Porque cuando Dios entra en tu historia, tu presente cambia, pero tu futuro y el de tu familia también se transforman para siempre. El milagro no termina cuando las deudas desaparecen. Ese es apenas el comienzo de un nuevo estilo de vida, un caminar diario en fe y obediencia. La mujer del campo entendió algo muy importante. Si Dios había abierto los cielos para ella, ahora le correspondía a ella mantener esa puerta abierta con disciplina espiritual y fidelidad. Y lo mismo aplica para ti. Muchas personas reciben una bendición y al poco tiempo vuelven a caer en la escasez. ¿Por qué sucede? Porque piensan que la oración fue un amuleto, algo puntual para resolver una crisis, y después regresan a los mismos hábitos de siempre. Pero la oración no es una varita mágica, es una llave que abre un estilo de vida en abundancia. Si quieres mantener esa puerta abierta, hay pasos concretos que necesitas dar. Primero, persevera en la palabra. No leas los salmos solo en tiempos de angustia. Hazlos parte de tu rutina, de tu respiración diaria. La mujer repetía los salmos 91 y 23 cada mañana y cada noche, incluso después de ver su deuda caer, porque entendió que la fe se alimenta todos los días. Así como tu cuerpo necesita comida, tu espíritu necesita la palabra para mantenerse fuerte. Segundo, cambia tu manera de hablar. Las palabras crean atmósferas. Antes ella decía, nunca voy a poder pagar, esto me va a consumir. Y así, su boca solo confirmaba la derrota. Pero cuando empezó a declarar promesas, nada me faltará. Caerán 1000 y 10.000, pero a mí no me tocará. Su ambiente espiritual cambió. Tú también necesitas vigilar lo que sale de tu boca. No hables como deudor, habla como hijo del rey. Tercero, siembra gratitud. Cada vez que recibas una provisión, por pequeña que sea, agradece. Cuando la mujer recibió el bono de la cooperativa, no lo menospreció. Lo celebró como señal del cielo. Esa gratitud abrió puertas aún mayores. Aprende a decir, gracias, Señor, porque sé que esto es apenas el inicio. La gratitud es imán de milagros. Cuarto, comparte tu testimonio. Lo que Dios hace en tu vida no es para que lo guardes en silencio. La mujer comenzó a hablar a sus vecinos, a su iglesia, y eso multiplicó la fe en su comunidad. Cada vez que compartes lo que has recibido, siembras esperanza en otros y refuerzas tu propia convicción. Tu testimonio
Es un arma contra la incredulidad. Quinto, practica la obediencia. Dios bendice a quien camina en sus caminos. Si antes caíste en deudas por malas decisiones, ahora escucha al Espíritu Santo antes de firmar un papel, antes de hacer un gasto. La mujer, después de ser liberada, se volvió más sabia en sus decisiones. Ya no aceptaba préstamos fáciles, ya no gastaba sin orar primero. Esa obediencia mantuvo la puerta de la abundancia abierta. Quiero que entiendas esto. Abundancia no significa vivir rodeado de lujos. Abundancia significa tener lo suficiente para ti, para tu familia y aún para bendecir a otros. Y esa abundancia fluye cuando tu vida se convierte en canal de provisión. Imagina lo que pasará cuando empieces a vivir así. Tus hijos no solo verán tus cuentas pagadas, sino tu corazón lleno de paz. Tus nietos no solo heredarán bienes, sino un ejemplo de fe y sabiduría. Y los que hoy te ven luchando, mañana te verán siendo fuente de bendición para muchos. Haz ahora un pacto espiritual. Coloca la mano en tu pecho y repite conmigo. Yo decido vivir en abundancia. Yo mantendré abierta la puerta de la provisión. Mis palabras serán de fe, mis decisiones serán de sabiduría y mi corazón será siempre agradecido. Escribe en los comentarios esta declaración profética. Vivo en abundancia continua, porque cada vez que declaras, sellas tu fe y fortaleces tu espíritu. La mujer del campo no solo salió de las deudas, entró en un nuevo estilo de vida. Aprendió a caminar con Dios día a día, a depender de su palabra y a reconocer su mano en cada detalle. Y tú también puedes vivir así. La puerta ya está abierta. La pregunta es, ¿decidirás mantenerla abierta? Has llegado hasta aquí, escuchando la historia de una mujer sencilla que venció una deuda imposible. Has visto cómo su vida cambió al descubrir el poder de declarar los Salmos 91 y 23 7 veces, no como un ritual vacío, sino como un acto de fe. Has comprendido que las deudas no son solo números en un papel, son cadenas que intentan robar la paz, la esperanza y hasta la identidad. Y has entendido que cuando Dios entra en la escena, todo cambia. Ahora, quiero que imagines este momento como si fuera tu propio altar. Allí donde estás, Dios está contigo. No necesitas un templo adornado ni un sacerdote intercediendo por ti. Tú mismo eres hijo del Altísimo y Él escucha tu voz. Cada palabra que has repetido, cada declaración que has hecho en estos bloques, ha sido sembrada en el cielo. Y el cielo nunca recibe una semilla sin devolver cosecha. La mujer del campo se convirtió en un testimonio vivo. Pagó sus deudas, sí, pero lo más grande fue ver a su familia restaurada, su fe renovada y su identidad transformada. Ella entendió que no era una deudora humillada, sino una hija heredera de promesas eternas. Y lo mismo está siendo liberado sobre tu vida en este momento. Escucha esta verdad. Tu deuda tiene fecha de caducidad, pero tu fe es eterna. Tus cuentas pueden parecer altas, pero la provisión de Dios es ilimitada. Tu pasado pudo estar marcado por escasez, pero tu futuro será escrito con abundancia. Quiero hacer contigo ahora un acto profético final. Cierra tus ojos, si puedes, y coloca tus manos abiertas hacia arriba, como quien recibe un regalo. Respira profundo y repite con convicción. Señor, yo recibo tu abundancia. Yo rompo toda cadena de deuda y declaro que nada me faltará. Yo creo en tu palabra y confío en que el milagro ya comenzó en mi vida. Hoy cierro el ciclo de escasez y abro el ciclo de abundancia. Yo lo sello en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Lo sentiste? Esa paz que invade tu corazón no es emoción pasajera, es la confirmación del Espíritu Santo de que algo nuevo ha comenzado. No te aferres más al miedo, aférrate a la promesa. No vuelvas a repetir palabras de derrota, declara siempre victoria. Y ahora haz un acto público de fe. Escribe en los comentarios, yo vivo en abundancia desde hoy. Esa frase no es solo un comentario en un video, es una declaración que queda registrada en el cielo. Es el sello que marca el comienzo de tu nueva historia. Pero no te detengas aquí. El enemigo intentará hacerte creer que esto fue solo una emoción. Por eso necesitas profundizar en la palabra, descubrir los secretos que sostendrán tu abundancia a largo plazo.
Aquí en este canal tienes acceso al conocimiento revelado en el libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia de cómo hacerse rico. Ese recurso no es teoría, es práctica espiritual para vivir libre de deudas y caminar en prosperidad. Haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Allí te mostraré cómo aplicar cada secreto, paso a paso, para que nunca más vuelvas a ser esclavo de la escasez. Porque el plan de Dios no es solo sacarte de las deudas, es llevarte a un nivel de provisión donde seas bendición para otros. Recuerda siempre lo que aquella mujer aprendió. La oración no es pedir como mendigo, es declarar como hijo. No es suplicar por migajas, es tomar posesión de una herencia. Y si ella, con 97,000 dólares en deudas, pudo ver un milagro en menos de 3 meses, ¿qué no podrá hacer Dios contigo? Este es el final del video, pero es el comienzo de tu nueva vida. Repite, comparte, comenta, cree, porque tu milagro ya está en camino y la abundancia de Dios será el sello de tu historia.